Hola, Nico. ¿Qué dice Sapo? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Cómo anda Jorge? Estoy con amargura, Sapo. ¿Qué pasó? Sin sabor. ¿Por qué? Porque ayer de noche vi todo el festín Santo y Seña, Romina Celeste, etcétera. Pero hoy de mañana me perdí lo que mucha gente ya me está diciendo que fue el debate del año. Un debatún. ¿No? Exactamente. Entre el economista Jorge Notaro y el abogado Rodolfo Saldain a propósito de la reforma impulsada por el PIT-CNT y algunos sectores del Frente Amplio. Recomiendo en materia de seguridad social. esa nota. La vi cerca de las 12:30 del mediodía. Mientras estaba en otros menesteres, la vi enterita. ¿Sí? Y descubrí una gema. Una gema. Gema de la economía. Sí. Un gran debate, no sé si es un gran debate. Un debate que ayuda a A sacar fijar cuentas. posición sobre este tema. O empieza a ayudar a la ciudadanía a fijarse en una posición sobre el tema, ¿no? Y aparte Jorge Notaro es uno de los economistas que de alguna forma estuvo detrás del texto de la papeleta impulsada por el PIT-CNT, uno de los referentes que tiene Él, Antonio la central Elías, sindical. Carlos Viera. Carlos Viera. Exacto. De hecho, hace poco escribieron los tres un artículo en nodal.am, donde, por ejemplo, defendían la reforma y criticaban las proyecciones que habían hecho. Algunos específicamente criticaban a Simbe. Sí. Y al economista Gonzalo Zunino, que es el director ejecutivo de Simbe. Hubo un momento, Nico, muy Volvió, y aparte volvió. A mí, ¿sabes lo que más me gustó también de esa entrevista, no? Es que se le hizo un homenaje al momento de entrar rounds del boxeo, con alguien que paseó una pizarra entre sus manos, ¿no? ¿Verdad? Sí, porque, Sí, viéndola. para el que no la vio, en un momento Jorge Notaro empezó a hacer una serie de cuentas para justificar el una gasto pizarra, total. ¿no? En una pizarra Le clásica. preguntaron si tenía los números y los empezó a hacer ahí mismo en una pizarra. Sí. Me gustaría replicar ese momento, no sé si lo vieron. Porque capaz que para la gente que no lo vio, Nicolás Batalla lo puede replicar, hacer un simulacro o una reedición de lo que fue hoy de mañana, perdón. El episodio. Podemos tomar a Nico, por favor. A ver si puede mostrar Sí. Vamos, Así Nicolás. no te reías cuando No me reí. Pero vamos. No, obvio que no. ¿Te convertiste en un meme? Obvio que no. Es increíble. En el 12 te dicen que agarres la pizarra y agarras la pizarra. Y acá, Y acá te mostramos la pizarra. con la receta. Que la tiene reforma. una receta más seria que la que mostraste hoy. Son 2 kilos de chorizo, 100 gramos de cameruza. ¿Dice cameruza, sal y Portland? Medio sal y 1 kilogramo de Portland. Sí, esa es la proyección. Se están tomando para la pavada del debate. Para Me nada. parece Es que se están increíble. tomando para la pavada del debate. Es increíble. Podemos, ¿La pizarra era de ustedes? La pizarra era de canal, exacto. Era del canal. Era del canal. Ah, Se les ofreció a ambos participantes si querían poner materiales a disposición, intercambiándolos y mostrándoselos previamente. Saldain pasó 3 gráficas, también utilizando una. Y Notaro lo quiso Y pizarrear. Notaro prefirió Pidió la pizarra para mostrar. Está más en contacto con ese lenguaje más tradicional que es el de la pizarra, digamos. Quiso graficar su Saldain cuenta. llevó gráficas de proyecciones que ha realizado el equipo técnico del BPS. Muy bien, gran Está debate. bien, sí, igual podemos encapsular el episodio que va a ser un meme de Nicolás Batalla seguramente para el futuro. Sí, levantando con el la resto del pizarra. debate, que como digo, de vuelta, vayan, mírenlo y sacan conclusiones. Es el primer debate que se da. Sí. A nivel de quienes técnicos. A nivel de técnicos, es Sí. Pero si me decías a nivel de décadas. O sea, No avances. En el chat de YouTube Vino- se preguntan dónde verlo. Está en desayunos en YouTube. ¿Vino en el DeLorean y lo dejó estacionado en la puerta del canal? ¿O cómo fue esa parte? Me gustaría después conocer la interna un poco más. No, ¿no? bueno, cada uno con su podrías cosmovisión, ¿no? Yo no critico, ¿no? Cada uno con su cosmovisión. No, cada uno con su Yo no cosmovisión. estoy criticando. ¿Eh? ¿En qué momento tú me viste que Yo dije que yo no critico, no sé si vos criticás. Se ve que te No, cupo bueno, ensayo. pero perdón. Yo estoy haciendo comentarios y vos salís, yo no critico. No, yo te diciendo, bueno, perdón, No sé, no quise pisar. Yo no critico, yo digo, vayan, vean, son 2 cosmovisiones, son 2 puntos de vista. No criticás. No criticás. O sea, esa va a ser tu rol como periodista en la campaña más peligrosa que tiene el Uruguay
de las últimas décadas. yo pregunto. Tu rol va a ser, si uno viene y te hace un puchero en vivo para justificarte cuáles son Sí. las preguntas, decís, no critico. Está bien. No critico el Ustedes- trabajo. No critico el ustedes- trabajo de mis colegas. En este ustedes- caso fueron Nicolás, Paula. No, pero ¿quién Analía, no sé si estaba Leo. No, también pero estaba ¿quién Leo. hubiera criticado? Ellos hicieron el trabajo notable. Nunca intervinieron Por eso mismo. en el debate en un lado o por el otro. Porque Acá son los Fácil Desviarse, mediadores de un debate. ¿Vamos a tener esas mismas instancias? En Fácil Desviarse no sé si hemos cumplido así tan a rajatabla. No, bueno, pero vamos a tener. O sea, lo que quiero que sepan es que. Vamos a tener debate. Claro, es de tiro largo Sí. esta historia, ¿no? El debate del Ese- ese siglo, primer es ese insumo. espacio que tiene Bueno. fácil desviarse. Exacto, vamos a tener un debate sobre este tema, pues bueno. Sí, y notas. Así que bueno, esa va a ser Pizarras. tu Sí, rol, tu lugar. voy a tratar de La hacer. imparcialidad absoluta en relación a lo que. Voy a tratar este plebiscito. de. Sí, voy a tratar de. Ok. Atemperar los ánimos en esta campaña. Va a ser mi rol. Tranquilo, le decimos, tranquilo, decirlo otro. ¿Está bien? ¿Bien? Está mal. Cuando en una mesa tengas que opinar, por ejemplo, sobre el tema del plebiscito, ahora en Fácil Desviarse, ¿qué vas a hacer? Vas a decir, no, yo la verdad que me voy a mantener mi opinión por fuera de La Suiza del No periodismo. son instancias iguales, ¿no? No, ¿eh? No son instancias iguales. ¿Qué cosa? Una mesa de discusión donde vos claramente No, pones yo- tu opinión, que un Ah. debate donde estás moderando dos personas que si entras a intervenir ya estás cambiando, No, por lo menos pero- numéricamente. Pero los sí Sapo, puedes equipos. intervenir para Sapo no marcar. estaba en el debate. Está recomendando que vea Sí. cada una de las visiones Claro. y que él dijo que no criticaba nada. Digo, Era no, cada no. una, pasen y vean. No quiero que la gente entre con un preconcepto al canal de. Está el video de desayunos. YouTube ahí, lo estamos viendo, Creo que lo ¿no? veo. ¿Qué Saque su- cara Sí, de no le pongas circunstancia, ¿no? Exacto, yo le pongo ciego. No le pongas sesgos anticipatorios. Claro, es una chance. Ahí estamos viendo un fragmentito. nomás. Estamos viendo un fragmentito, los que están en Sí. YouTube, Ahí está. en Del Sol, lo pueden ver ahí un fragmento Pero, ahí de pero Nicolás está Batalla. trancado siempre en la misma parte. ¿Por qué no lo dejan avanzar? El arco de gestos de Nico Batalla en esos segundos Qué es notable. espectacular. Pasa de la incomodidad a la risa, a la seriedad. Sí. Lástima que no mostrarte la cola. Bueno, No, bueno. O sea, estoy pensando en el. rating, Nico. Claro, en el box. Se llama rating. Juanchi lo hace una analogía con Claro, con el box. el entre round. Claro, cuando pasaba van la anunciando, chica. ¿entendés? Pasaba con la pizarra anunciando el round siguiente. No entiendo. Ahí fue ese momento, yo te di captura con esa pizarra. Que ahí volvió, ¿no? Creo que en ese momento vuelve a Notaro. Sí, porque le faltaba, digamos, la cifra final. Ah, sí, te la entregó antes de cerrar el número, digamos. Claro, exacto. Ahí, Ahí tenés, está. tomá, Nico. Acá Ahí, tenés. ahí va. una segunda instancia. Vuelve. de Batalla. Tomá, Nico, hace Creo que periodismo. ahí, Ahora, ya pará. ahí no lo O levanté sea, más. Sí. De hecho, lo pasé para el otro lado de la mesa. Incurriste en algo que se puede cuestionar. O sea, fuiste soporte de los números de quienes están impulsando la reforma. O sea, vos fuiste, ¿entendés? Literalmente el soporte. El soporte. Es claro. como decirle que a los compañeros de gráficos que pusieron la placa de Saldaña hicieron lo mismo. Está bien, está bien, sí, está sí, bien. está bien. Buen punto. Pero digo, Notaro no podía sostener sus propias gráficas. Lo que pasa es que no Su propia sabía, pizarra, ¿no? no sabía bien no a dónde sabía dónde mostrar la mostrarla. cámara. Le dijeron, muestre Él pensó que cuando estaba escribiendo eso lo estaba tomando Claro. la cámara. Por eso la terminé de agarrar. Mirá que muy moderno Notaro, porque Bueno, no tienen un cenital bueno, en el no 12. es- no, Ya veo no que es- las cosas han cambiado. Pero no es un conductor de TV, Claro, no hay no que es un pedirle a Notaro presidente. que sepa a qué No, cámara tiene que mostrar pero la justamente pizarra. lo que estoy diciendo, Notaro Ah. estaba esperando que tuviera un cenital. Y ahí se ve que debe haber pensado, mirá, se ve que Telemundo sigue tener cenitales, acá en Desayuno no tiene ninguno. Le retasearon una cámara. Sí. Bueno, bien, vayan a ver, está subido el debate entero, recomendable. Ahora sí, nos vamos a lo que Jorge comentó al arranque. ¿Qué pasa, sapo? Me río de Nico. ¿Del Pizarra Batalla? No, Entregado. el Pizarra Batalla no es un gran apodo, ¿no? Es un gran apodo. Batalla. No. El Pizarra Batalla. sí. Pizarreando Llegué con hasta los batalla. 37 sin apodo. Puedo No. seguir el resto de la vida así. Sin ser el Pizarra No, Batalla. sí. Pizarra. Nico está bien. Nico Batalla está Dejalo por perfecto. Nico. Pero déjalo por Pizarra es Nico. lindo también. Lo usamos como chiste ¿Eh? interno. Sí. Jorge, vayamos a la vedette de la noticia. El viernes, el periodista Nacho Álvarez hizo un anuncio críptico. Dijo que el domingo habría un informe especial en Santo y Seña que demostraría que en uno de los casos con más impacto político nos mintieron a todos.
así en mayúsculas, nos mintieron a todos. Y que no podía adelantar ningún detalle más al respecto, incluso por la propia seguridad de los involucrados. Picante, ¿no? Un buen anzuelo. Claro. Ese mismo viernes, esto fue ponele, no sé, a media tarde, una cosa así, ¿no? Ese mismo viernes, de noche, el periodista Diego Martini, de M24, de TV Ciudad, publicó un audio explosivo sobre la denuncia que había hecho una mujer trans contra Yamandu Orsi. Lo recordará toda la audiencia, no vamos a entrar en mucho detalle. En Fácil Desviarse cubrimos todo lo que fue ese evento. Bueno, Romina Celeste habló con Martini y le dijo que la denuncia de esta otra mujer era falsa. Escuchemos, si les parece, un fragmento de ese audio, que fue, vamos a ir cronológicamente, ¿no? Claro. Esto es, viernes de noche aparece esto. Alvin, escuchémoslo. Entonces, bueno, yo quiero decirles que la denuncia a Orsi es falsa. Esta persona es una consumidora de pasta base. Yo la acompañé en vivo, en TikTok, todo el mundo lo vio. Saben que yo la acompañé a la seccional 12. A esa persona nadie, 12 no, seccional 10, a esa persona nadie la obligó a nada. ¿Ah? La persona fue porque quiso ir, arregló conmigo y la fui a buscar porque no tenía ni para el boleto y la llevé. Él tiene una charla, ella tiene una charla con él desde mi propio teléfono, ¿no? Donde le cuenta toda esa famosa historia que le rompieron la nariz y no sé qué otras cosas. Ella denuncia a la seccional 10ª, ¿no? Y toda la historia, esa de la nariz, la inventó ella y es de ella. Y esa es una denuncia y un testimonio falso que ella dio a la policía. Y va más allá de las redes porque una de las redes puede a veces equivocarse con la información que a una le pasa, ¿no? Porque hay muchas cosas que nos pueden pasar en las redes sociales y a veces las personas que somos influencers o también damos información podemos cometer un error en transmitir este tipo de denuncias que conmocionan y a todo el ámbito público y realmente son un escándalo después como fue el tema de la denuncia de Orsi. Después, Romina Celeste se despachó con varios audios. Esto en realidad dura algo así como 6 minutos, 7 minutos. Les pasé un fragmento bastante corto, ¿no? Pero en ese audio ya se despacha con toda una serie de conceptos hacia Nacho Álvarez. Se atajaba lo que podía pasar el domingo eventualmente. Y bueno, uno intuía en ese momento cuando salió el audio que esto podía ser una tajada preventiva de lo que iba a ser el domingo, ¿no? Les decía... Muchos entendieron otra cosa también. Como que de alguna manera Nacho Álvarez estaba anunciando un programa donde iba a comentar que al final la denuncia era falsa, nada más que eso, y en realidad... alguien le sacó la primicia, digamos, ¿no? Claro, se la adelantaron y lo que iba a decir Nacho Álvarez era que la denuncia era falsa. Claro, ya lo dijo Romina, listo, te arruinó el programa. Ese era un comentario bastante extendido en las redes. Pero bueno, se precipitaron quienes pensaban eso, porque claramente había otra carta más importante bajo la manga, que era cuando se da vuelta la tortilla. Bueno, pero antes de eso, ya solo este audio ameritó, no sé si ustedes estuvieron ahí el viernes de noche, pero salieron distintos dirigentes de Frente Amplio, especialmente del MPP, ¿no? El sector de Yamandu Orsi. El sábado, el propio Frente Amplio hizo una declaración formal, a partir solo del audio de Romina Celeste, ya dando la denuncia original como falsa, haciendo una especie de, lo dijimos, ¿no? Diciendo que ya habían advertido que era un proceso de deterioro de la campaña, que era para agraviar un candidato de su fuerza política. Tuvo que pasar un tiempo para que la verdad comenzara a salir a la luz, decía ese comunicado, y pedía ir al fondo y sancionar a quienes ejecutaron una operación de enchastre contra Orsi, ¿no? Ya había un comunicado del Frente Amplio el sábado. El domingo, antes del programa Santo y Seña, bueno, Romina Celeste ya había venido adelantó que iba a hacer un live, ¿no? Para contrarrestar las mentiras que se iban a decir el domingo, pero no habló públicamente en sus redes, sino en TV Ciudad. El canal público la invitó a una entrevista en La Letra Chica, donde participó el periodista que le había dado la noticia antes, ¿no? Diego Martini. Escuchemos un fragmento de lo que fue esa nota a Romina en La Letra Chica. Yo hago un cuento, eso es lo que conté, lo que todos vieron, y acá esta persona va y cuenta otra cosa. Pero si vos sabías que ella no era la víctima real, No sabía que no era la víctima real. Ella cuenta otra historia que es más o menos parecida a lo que yo conté. O sea, nos enteramos que no era la víctima real y lo primero que hacemos, por más de que, a ver, esta persona no se mostraba dolida por el tema, al contrario, se lo tomaba como farándula. O sea, sí, obvio, sí, a mí me pasó, pero o sea, la veía como que quería farándula. O sea, vos la víctima te cuenta algo y vos decidís hacerlo público en este video. No sé, no es que la víctima me cuenta algo. Te lo contó hace 2 años. Ahí va, exactamente, hace 2 años. Pero vos, ¿por qué decidiste hacerlo público ahora?
Y en ahora, ese video. En este video, y porque ahora justamente época electoral. Simplemente por eso. Pero porque quería sacar un rédito político para tu partido. Yo no. ¿Alguien más sí? ¿Alguien más? ¿Que quería sacar rédito político? No, en realidad, la verdad que quería influir un poco en la interna del Frente Amplio. Romina, en esa nota en TV Ciudad, lo que dice básicamente es que esta persona le había dicho hace 2 años este episodio y lo contó ahora porque quería influir de alguna forma en la interna del Frente Amplio, pero que después se vino a enterar que era falso y que ahora que se enteró que es falso, decide salir públicamente, informarlo, pedirle disculpas a Yamandu Orsi. O sea, el relato de Romina es ese. Para ponerlo en contexto, que capaz que no todo el mundo tiene por qué saberlo. Recuerden que cómo se fue dando todo esto, ¿no? Cronológicamente fue así. Primero, Romina Celeste anunció que iba a dar una bomba en sus redes sociales. Luego, generó cierta expectativa. La dio. Luego la dio. Dijo que una mujer trans hace 2 años le había dicho toda esta denuncia sobre Yamandu Orsi. Y después de esa salida de Romina, ahí apareció Paula Díaz, que hizo la denuncia formal en una seccional y todo. Lo que Romina dijo en TV Ciudad fue que básicamente que ella actuó de buena fe hasta que ahora se enteró que era todo falso y bueno, decidió salir Sí, que fue engañada. Fue engañada. Romina lo que planteó en ese audio, lo que plantea en esta entrevista, es que ella siempre había sido engañada, que lo único que hizo fue comunicar a través de sus redes esta noticia, acompañarla, pagarle un ómnibus porque no tenía plata, ¿no? Y que ella después se entera que esta denuncia era falsa. Pero Después se entera que esta denuncia era falsa y que esa fue su actuación en este episodio. Pero entonces 2 veces le caen a Orsi sin que Orsi haya participado del evento, porque ella en esa misma entrevista termina diciendo que en ese caso de hace 2 años tampoco era Orsi. Entonces, que no queda claro tampoco en qué momento ella se entera que no era Orsi. Por supuesto que no. Y después, o sea, podemos hacer un pormenorizado detalle de cómo fueron las idas y vueltas de Romina, pero en realidad no importa, porque sabemos que está mintiendo y que en este caso, sobre todo esta entrevista, la utiliza como una suerte de defensa, última defensa, ante lo que se venía, que era ante lo que la estaba explicitación de lo que había sucediendo sucedido. en ese momento en Santo y Seña. Porque mientras Romina estaba hablando en este programa de TV Ciudad, en Santo y Seña, Ignacio Álvarez presenta una nota con Paula Díaz, la denunciante, y aparte de que Paula Díaz confiesa de que detrás de toda esta idea estuvo Romina Celeste desde un principio, más allá de su testimonio, le da su celular al programa, su celular con todas las conversaciones que fue mantuviendo con las... Le dio el celular al programa y el programa sacó las conversaciones que entendía tenían una relevancia desde el punto de vista periodístico y podían tener después consecuencias aparte judiciales, y mostró como prueba del testimonio de Paula Díaz conversaciones, toda una serie de conversaciones de audios, de intercambios de texto, de fotos, donde Romina Celeste incitaba, ¿no?, a hacer una construcción de esta denuncia en base a cambiar por lo menos un poco la denuncia original y que pasara a ser caratulada como dentro de la ley de violencia basada en género. Ahora vamos a ver todo eso, ¿no? Y bueno, sí, capaz que podemos arrancar por el testimonio, porque es verdad que dice Juanchi que tiene 2 partes, ¿no? Por un lado habla la propia Paula y después están los audios que le manda Romina Celeste a ella. Capaz que arranquemos por el testimonio de la propia Paula cuando, a Santo y Seña, entrevista grabada que le hacen a Nacho Álvarez, básicamente lo que hace es desmentir a Romina Celeste y contar que básicamente la denuncia era falsa, pero fue falsa a instancia de la propia Romina. Escuchémosla. No fue realmente esa persona, o sea, no estoy 100% segura, es más. Creo que no fue esta persona Orsi que tuvo el problema. Sí lo tuve el problema, en ese tiempo yo trabajaba en el Parque Roosevelt. Hace 10 años. Sí tuve ese episodio, sí me pasó eso. Sí, ¿Que un hombre que te levantó el auto? Sí, en un coche azul, oscuro era la madrugada. Sí me pasó ese episodio, sí me lastimaron la nariz. Sí, es verdad que yo hacía 2 meses estaba operada en la nariz. Tuve ese episodio, pero no estoy 100% segura que haya sido Orsi.
Es más, no estoy segura que sea él. ¿No estás segura que sea él o estás segura que no fue él? No estoy segura que fue él. No fue él. Ah, ¿estás segura que no fue él? Sí, no fue Orsi. Ajá. La pregunta es ¿por qué entonces denunciaste que fue Orsi? Y bueno, todo esto viene por Romina Celeste. Sí. Fue, como que dice, fue un día a mi casa y no sé, estaba en un momento no bien. Y me dijo, sí, yo no estaba bien, no sé. Y me dijo esto de Orsi, vamos a denunciar a Orsi. Romina Celeste un día te dijo de la nada, ¿vamos a denunciar a Orsi? Sí, así como escuchás. Vamos a denunciar a Orsi. ¿Y vos qué le dijiste? Y yo a Rick le digo, ¿cómo denunciarlo? Me dice, sí, ¿querés cámara? ¿Querés fama? Y yo en ese momento, yo qué sé, no sé, tipo que me agarró, no sé, las nubes. Y le dije, bueno, dale, sí. ¿Querés cámara? ¿Querés fama? Te dijo. Claro. Le digo, bueno, dale, sí. Le digo, dale, hacemos. Dice, bueno, dale, vamos a la seccional, lo denunciás, vos tenés que decir esto, esto y esto y esto y esto. Cuanto más lo enchastres, mejor va a ser. Cuanto más lo ensucies, mejor va a ser. La versión de Paula es que ocurrieron hechos parecidos a los que ella relató hace 10 años en el Parque Roosevelt, etcétera, pero que en realidad Romina fue la que le dijo, la instigadora. Vos decís que este fue Yamandú Orsi. No queda claro por qué, ¿no? No queda claro. Termina. Obviamente. Es que, o sea, este testimonio hasta aquí es tan inverosímil como lo que surge de su declaración inicial y de su denuncia, donde no tenía un registro médico, de que había ido y no le habían querido atender en el hospital, de que había sido operado por un doctor, una clínica muy famosa aquí, pero que esa persona ya está muerta, que no recordaba el color del auto, que ahora sí recordó el auto, por lo menos el color, en fin, toda una serie de vaguedades, por más que hubieran pasado 10 años, sin ningún tipo de prueba detrás, que hacían que ya desde un principio, y con esos datos, algo olía muy mal en Dinamarca, y que seguía oliendo mal en Dinamarca, y que después el tema congelado quedó un poco congelado a la espera de la actuación de la justicia, hasta que, bueno, ahora finalmente vimos que estaba todo podrido, ¿no? Por eso yo tenía dudas cuando vos dijiste que todavía la revelación de Santo y Seña iba a ser más sorprendente o más importante. Para mí lo más importante que pasó entre el viernes y el domingo a última hora fue que se confirmaba por 2 testimonios, y los 2 testimonios involucrados, que la denuncia era falsa. Todo lo demás está bien, sirve al anecdotario y sí, obvio, es relevante y judicialmente va a tener implicaciones, pero lo más importante era, bueno, esta denuncia cayó. Después ya tenés el testimonio de 2 personas que ya admitieron haber mentido. Sí, pero Nico, esto va a tener consecuencias legales sobre las 2 involucradas. Entonces, pero es mucho menos importante que es lo mismo que lo que pasaba con Orsi. No, por supuesto. O sea, lo importante es todo lo que pasó. Lo importante es lo que se sospechaba y que se confirmó de que era toda una calumnia. 2 personas que hicieron una denuncia falsa para perjudicar a un candidato, según Romina Celeste, porque ella quería influir en la interna del Frente Amplio, según Paula Díaz, porque ella estaba muy mal en ese momento, estaba muy mal. Y bueno, entonces estaba muy mal y hizo eso, que eso no es una respuesta de nada. Y todo lo que falta por investigar. Es decir, si hubo otras motivaciones, si hubo otros involucrados, si hubo dinero que financió todo. Entonces, aparte de eso, falta ver hasta qué punto Romina Celeste pergeñó eso, como dice Paula Díaz, cosa que la involucra de lleno en varios delitos, entre ellos el de simulación de delito, ¿no? Porque una cosa es que yo fui engañada, la persona que simuló el delito fue ella, yo lo único que hice fue pagarle un boleto y acompañarla a la seccional, y otra cosa es que vos estés involucrada de lleno en la opereta, ¿tá? Y en la opereta más sucia que se tenga recuerdo en los últimos años, en las últimas décadas, de la política uruguaya en plena campaña electoral, y lo que la justicia termine determinando en una investigación. Puede decir en cana por varios delitos. A los efectos judiciales, la que hace la denuncia es Paula Díaz. Exacto. Romina Celeste es cómplice. Exacto. Y eventualmente hay que ver, a partir, no sé si Jorge vamos a escuchar, ahora el resto de los audios, de cómo Romina Celeste le habría dado todas las indicaciones para que la denuncia cerrara. Pero por eso esos audios son relevantes. Yo no sé si le incriminan del todo en el sentido de decir, yo pergeñé esta idea, o la orientan en la manera de
cómo la denuncia, ¿no?, debe hacerse de la forma más efectiva para poder Si fue lograr. la que se le ocurrió todo, Exacto. o solo fue la que dijo, hacelo de esta manera. Exacto. Bueno, escuchémoslos. Son audios que, Juanche lo adelantaba, ¿no? Santo y Seña accede a estas conversaciones que tuvieron vía WhatsApp Romina Celeste y Paula Díaz, y fueron pasando distintos audios que le mandó Romina Celeste. Este es uno de ellos, escúchenlo y conversamos un poco sobre qué sensaciones deja. Es muy simple. Vos trabajás en el Parque Roosevelt. Bueno, este señor te paró, estaba alcoholizado y se enojó porque no se le paraba. O sea, vos inventás todo lo que vos quieras. Cuanto peor, peor, peor. Y como le dijiste, vos siempre sos una persona de que, bueno, intentaste hacer todo lo posible y no se le paraba. Y te enojaste y, bueno, pagame, yo me tengo que seguir trabajando. Sí, suponete, inventar la historia que te da, pero que sea parecido a lo que yo conté. Y resulta de que el loco, cuando le fuiste a cobrar, no te quiso cobrar y te pegó en la cabeza y vos como que te caíste al suelo y quedaste como media desmayada y se fue. Bien, que sea parecido a lo que yo conté, ahí que se genera esa duda, ¿no? Si yo cuento algo y después trato de decirte a vos que ajustes tu relato a lo que yo conté, que sea parecido, pero ponele el IVA que vos quieras. Es lo que queda la duda de si, como decís vos, si fue... Yo inventé una cosa en una primera instancia y ahora vos salí y hace un relato que se ajusta a lo que yo dije originalmente, que ahí sería la instigadora de todo, o si es yo te digo cómo declarar las cosas. Porque está este otro audio, escuchamos el segundo audio de WhatsApp. Perdón, pero Dale, lo que digo es, ese audio lo que descarta es que estuviera esa otra situación y que fueran dos hechos por separado, ¿no? Porque claramente su intención era que los dos hechos fueran asociados como el mismo. Exacto, sí. En este otro audio parecería ser más claro que hubo un coacheo, o sea que Romina Celeste la coacheó un poco a Paula Díaz para cómo debía testificar, y que era un coacheo que tenía como cierto trasfondo legal, ¿no? Cierto background legal, en el sentido de saber, por ejemplo, que lo importante en realidad no es la denuncia que vos haces públicamente en redes sociales, sino la denuncia que queda en fiscalía, que no tiene el mismo valor eso que lo que vos presentás en una seccional. También saber determinados detalles de la ley de violencia basada en género, determinados detalles del Código Penal, por ejemplo, qué puede ser más grave para la justicia y qué pueda meritar investigar si un abuso sexual o lesiones graves, como que parecía haber también un conocimiento legal. Escúchenlo. Pero lo único que le quitaría, sí el mes, perfecto, pero no el día, por las dudas, porque viste como que 13, hace 10 años, por las dudas, haceme caso, sí, 2 meses, sí, junio del 2014, pero no el día. Y sí, porque la nariz, porque hacía todo lo que dijiste, pero no el día, porque queda como, ¿me entendés? Sí, entiendo y está bien lo que vos pensás, pero acordate que la justicia mira otras cosas, ¿viste? Siempre tenés que acordarte que hace 10 años. Exactamente lo mismo. ¿Qué te iba a decir? Yo me lo aprendí de memoria. Sí, obvio, yo también ya me lo sé de memoria. Entonces sí que el día no, junio de 2014. Ok. Bueno, queda claro que 2 personas confabularon para enchastrar a Yamandu Orsi. Cuando dices yo me aprendí de memoria, y yo también, ¿no? Se lo aprendieron de memoria. Hay otra, que esto no es un audio, no sé si Jorge lo ibas a comentar. No, sí, dale. Muestran, ahí sí, una copia de la conversación en el chat entre Romina Celeste y Paula Díaz, donde le sugiere Romina Celeste decir, bueno, cuando vayas a declarar, vos decís que tenía verrugas, ¿no? Como en su cuerpo, en las partes íntimas. No lo escuchamos porque es más que nada fue visual, es como si la copia de un chat, con fotos. Entonces Romina Celeste le comenta eso y le manda fotos de Orsi, donde le muestra algunas verrugas que tiene Orsi en el cuello. Entonces la incita a que en su declaración incluyan
ese tipo como de para datos. darle credibilidad. Como para darle un grado de verosimilitud. También le pasa algunas fotos viejas de Orsi hace 10 años. Cómo era él, qué look tenía el Orsi hace 10 años. Hasta acá el tema Orsi, pero sigue. Antes de hacer una tanda, porque capaz que pasó tanta cosa hoy que podemos hacer una tanda y después comentarlo, ¿no? Habló Orsi, hay novedades policiales, habló el Partido Nacional, habló Pablo Iturralde, el presidente del directorio del Partido Nacional. Hay una declaración del directorio del Partido Nacional donde expulsa. Sí, por eso. Hay mucha cosa, capaz que vamos a hacer una tanda. Pero antes, comentarles que no quedó solo por acá el tema, porque en realidad está Paula Díaz, también en Santo y Seña, termina hablando sobre el caso Penades. Básicamente lo que dice esta mujer, esta vez, a diferencia de todo lo que vimos anteriormente, que había evidencia de chats, había audios que se intercambiaron. En este caso solo su testimonio, diciendo que Romina Celeste le dijo a ella en confianza que no era cierto lo del caso Penades. ¿A qué punto no era cierto? Bueno, lo que dice Paula Díaz es que, por un lado, la denuncia que hizo Romina Celeste no era cierta, o sea que ella, cuando era menor, no fue abusada por el senador, el ex senador, pero que además coacheó a otros denunciantes para que hicieran una denuncia falsa contra Penades. Escuchen lo que decía ahí en Santo y Seña. Inventó todo lo de Penades es todo mentira. Porque ella lo que dice es que lo de Penades había pasado y que salió a decirlo públicamente porque le dolió mucho que Penades no la reconociera, la ninguneara. Y que por eso salió a contar lo que era. Mentira. Ella salió porque porque el Partido Blanco le dio la espalda. Sí, eso lo tengo claro. Bueno, o sea, ahora, ¿de dónde sacás que no es cierto que ella estuvo con Penades? Yo soy amiga de ella, o sea, sé todo de ella. ¿Ella te lo dijo? Sé todo de ella. ¿Ella te reconoció que había inventado eso? Lógico, le digo yo, Romina, ¿pero qué estás haciendo? Le digo, con este tipo mandándolo preso. Me dice, yo tengo que inventar algo. Dice, yo tengo que ser famosa. Me dice, ya esto así no va a quedar. Me dice, el Partido Blanco me da la espalda. Dice, bueno, mira, ahora les tiro esta. Ahora van a ver con quién se metieron. Pero espera, no era solo Romina, porque además de Romina, aparecieron una cantidad de un jardín de infante atrás. Sí. Y a ese jardín de infante ella es la maestra del jardín de infante. ¿Cómo? Ella es la maestra del jardín de infante. ¿Qué querés decir con eso? Y son alumnos de ella. ¿Son alumnos de ella? Claro, son todos amigos de ella, todos los menores que mandaron a declarar. ¿Cómo lo sabes eso? Y porque los conozco, Nacho. Bueno, ahí tenés el testimonio de esta mujer, que lo que dice es que lo de Romina Celeste con Penades no fue verdad. Y bueno, y ahí, no, como les decía, no hay audios, ni hay chats, ni nada, solamente está la palabra de esta mujer diciendo esto. Sí, no son análogos, digamos, los casos, ni mucho menos, ¿no? Porque acá tenés, creo que son 10 víctimas. Sí, la formalización era por más de 20 delitos sexuales. Sí, pero digo de víctimas. Más sí, no recuerdo bien el número de víctimas. Lo que sí se puede decir es que esa hipótesis de que se conocieron o que de que se conocían y eran contactos de Romina, fue una hipótesis sobre la que ya trabajó la fiscal Alicia Guione, porque fue parte de la tesis que trató de plantear la defensa de Penades, que digamos, él no está condenado todavía, es una investigación que fue formalizada y que irá a juicio oral en la medida de que Penades no asume los delitos que se le están imputando. Por lo tanto, eso está para dilucidar. Lo que sí es verdad que al momento de hacer la formalización de la investigación, la fiscal, ese dato que pone ella arriba de la mesa, ya lo tenía como un abanico de hipótesis, y era que la posibilidad de que esto hubiese sido parte de esa trama que hablaba la defensa de Penades. Dicho eso, yo vuelvo, por eso, para mí lo importante... Un apunte, Nico, o sea, esa trama que, como decís vos, la defensa puso arriba de la mesa, que decantó en que Penades esté hoy día preso justamente porque alguien en un juicio abreviado, el ex director de Concar, Taroco, aceptara que había trabajado en connivencia con el entorno de Penades para tratar de averiguar quiénes eran los posibles denunciantes de Penades. O sea, esa es la razón por la cual Penades está preso hoy día. Es la razón que terminó de sellar la prisión preventiva de Penades. Exacto. Penades está, o sea, se lo formalizó por esta serie de delitos sexuales. Eso implica que ese tipo de delitos se presume que puede tener, que necesita prisión preventiva, porque, por ejemplo, se puede tratar de entorpecer la investigación, y en este caso no es que se tenga que presumir que se podía entorpecer la investigación, sino que la investigación había sido entorpecida efectivamente por gente que ya está condenada por eso. Exacto. Entonces, por eso es la prisión preventiva que él tiene. No es, digamos, la formalización es por muchísimo más que lo que pasó con Taroco, ¿no? Penades está preso ahora es por eso mismo. ¿Eso terminó de sellar la suerte de la prisión preventiva? Sí. Pero
Pero bueno, de nuevo, para mí lo relevante tiene que ver con que el testimonio sobre el Orsi es falso y después tenés el testimonio y tuviste 2 entrevistas en horario central de 2 personas que mintieron. Sí. O sea, y entonces, ¿qué es lo que, o sea, ¿qué vas a ponderar de lo que están diciendo? El caso Penades está en todo la lo que justicia dijo y va a tener las garantías que tienen. Penades son 2 pesos aparte. Sí, totalmente. Porque en realidad no es que haya presentado una prueba de conversaciones con nadie. Fue el testimonio de una persona que acaba de ir hace 2 meses a confabular y hacer una denuncia falsa contra un precandidato a la presidencia de la República. No tiene credibilidad alguna. Nadie, no tiene credibilidad alguna, por supuesto que no. Cualquier cosa que diga, 0 credibilidad. Hay muchas lecciones para sacar de esto y no las tengo pasadas en limpio ni para hacerlo, pero una de ellas, bueno, tengamos cuidado con los testimonios, ¿no? Sí, está bien. Claro. Pero y un apéndice, Nico, que tiene que ver con lo que desde el entorno de Orsi han dicho, el propio Orsi, que acá hay una confabulación que excede a Paula Díaz y a Romina Celeste. Y hoy el senador Alejandro Sánchez, hoy de mañana en la radio, en Perspectiva, dijo que hasta las últimas 3 semanas seguía saliendo publicidad que promocionaba esta fake news a través de YouTube. Y eso lo cuantificaron ellos entre $10.000 y $40.000 que se gastaron para viralizar esta noticia. Por lo cual, queda una instancia más, como comentaba Juanchi, que es si efectivamente estas personas actuaron solas o tuvieron una motivación económica detrás. Bueno, Orsi habló un poco de ese tema. También habló Pablo Iturral, el presidente del directorio del Partido Nacional. Hay novedades policiales. Capaz hacemos una tanda y a la vuelta venimos con todo eso, que la verdad que terminó siendo bastante apabullante la mañana de hoy, así que hagamos 2 bloques y en el segundo nos metemos con qué pasó hoy. Bien, vamos a escuchar un poco de música entonces. En este caso es un disco con una suerte de disco de autohomenaje también a las canciones que compuso. Hablo de Ray Davies, compositor, cantautor de la banda británica The Kinks, que hace algunos años atrás reversionó sus canciones con muchos artistas o músicos invitados. Lo que vamos a escuchar es justamente a Ray Davies haciendo un clásico de los Kinks junto a Metallica, You Really Got Me. Segunda parte de lo que sucedió este fin de semana con la declaración de las cómplices de la denuncia falsa contra Yamandu Orsi, que en el periodo de 48 horas decidieron salir a dar su testimonio, ¿no? Diciendo que lo que habían planteado era un invento. Sobre todo el testimonio de la denunciante principal, Paula Díaz, que ayer en Santo y Seña dio su versión. Mucho movimiento, pero antes de escuchar a Orsi y antes de escuchar a Pablo Iturralde, el presidente del honorable directorio del Partido Nacional, capaz que la más evidente para contar, ¿no? De todos los movimientos que hubo. La policía detuvo a Romina Celeste. Esto fue tras la denuncia falsa, todo el informe de Santo y Seña, etc. Paula Díaz, la otra denunciante, la que hizo la denuncia formal, digamos, tiene una orden de captura y se espera que se concrete a la brevedad. Tengo un pedido de capturas. Y bueno... Perdón, Romina Celeste fue detenida en Parque Valle, fue llevada en Parque Valle. Eso por lo menos es la información que se dio, la información primaria, que fue detenida ahí en esa inmediación en Parque Valle. Pero también podemos escuchar lo que dijo Romina. Habló ante las cámaras. Exactamente, cuando fue trasladada primero a comisaría, después creo que a Fiscalía en Canelones, si no me equivoco. Y cuando salía, la interceptó un periodista de Telemundo, porque esto lo publicó Telemundo. Y miren lo que decía Romina Celeste sobre todos los episodios que ocurrieron este fin de semana. Romina, ¿alguien te pagó o tuviste alguna...? ¿Cómo? Acá hay gente atrás, por supuesto que hay gente atrás. ¿Quién es? No va a quedar así. Y bueno, la Fiscalía va a tener que investigar ahora. Yo no voy a dar nombre, pero ellos van a tener que investigar. ¿A vos te pagaron para que vos inventaras esto? No, me ilusionaron. ¿Con qué te ofrecieron? ¿Qué te ofrecieron? Me ofrecieron ser diputada.
Guille Loza de Telemundo, ahí lo reconocí por la voz. La palabra devaluada de Romina Celeste, ¿no? Bueno, por supuesto que hay gente detrás, me ilusionaron con ser diputada. Exacto, me ilusionaron con ser diputada. Esto ya está siendo compartido, ¿no? Porque, con esa cosa de que hasta hace... No me digas que lo está compartiendo gente que no creía en la palabra de Romina Celeste cuando denunciaba a Orsi. Y ahora lo está compartiendo gente que sí cree en la palabra de que el partido o alguien le ofreció ser diputada. No sé si cree. ¿Qué te parece? En tal caso, en las redes algunos ya están dando por sentado que ahora sí, efectivamente, está diciendo la verdad, ¿no? Le ofrecieron, alguien le ofreció ser diputada, la persona que hasta hace unas horas nos enteramos, ¿no? De que había coparticipado en una denuncia falsa, ¿no? Ahora si bueno, quiere, está bien, porque ahora aprendió que está mal mentir y entonces ya no miente más. Sí, pues capaz que no miente más y ahora todo lo que dice es verdad. Si quieren, hacemos la ronda de opinión. Si porque quieren, ayer creo, si no me equivoco, la propia Paula Díaz habló de que ya le había mencionado a la fiscal que quizás no era Orsi la persona que la había agredido, lo cual llamó poderosamente la atención de la defensa de Orsi, ¿no? Que obviamente no tiene acceso a la carpeta, ¿no? Son 40 días, Nico, de secreto de lo que declara la denunciante. Bueno, este jueves, tengo entendido, iban a tener acceso a todas las declaraciones. Pero bueno. Y quieren ver qué dijo. Ven que, bueno, pará, entonces que la fiscal ya estaba al tanto de este giro en la historia, porque recién ahora se están tomando las medidas, ¿no?, pertinentes, ¿no?, ante la declaración pública de Paula Díaz. Eso es un elemento que quizás todavía reste por resolver. ¿Cuál fue la actuación? Si estaba efectivamente la fiscal Fleitas, ¿no? Sandra Fleitas. Sí, al tanto de esta novedad o no. Eventualmente va a hablar el abogado de Orsi, Jorge Díaz, en las próximas horas. Ahí tendremos algún insumo más sobre cómo sigue judicialmente el asunto por parte de Orsi, ¿no? Lo que vos planteás ahí también es otra cosa. Es interesante saber, no digo que resta saber, porque ahora resta saber muchas de las cosas, o sea, que hay que investigar. Es decir, hasta dónde, cuál es el alcance de esta confabulación contra Orsi, ¿no? O sea, se queda solo en estas dos mujeres trans que hicieron la denuncia, o hay algún implicado más. Se le tomará testimonio, obviamente, a Romina Celeste, a la espera de que involucre a esas personas en tal caso. Se le incautaron el celular, si no me equivoco. Pero también sería interesante saber por qué, en definitiva, Paula Díaz resuelve desarmar el plan y exponerse de esa manera. O sea, confesar públicamente que había cometido delitos. Son dos cosas que dos cosas que nunca da una respuesta clara. Claro, ¿Por qué decidió sumarse a esto y por qué se baja? Autoincriminarte cuando sabes que puedes terminar preso. Y porque, en definitiva, vos podés avanzar en esa investigación y, bueno, medio que morir con la bota puesta diciendo, bueno, para mí era Orsi, es lo único que puedo decir. Quizás no fuera, no sé. Luego lo único que puedo aportar es ese testimonio y que quede por eso, se archive el caso y ya está, ¿no? Sí. Podría haber sido una opción, pero acá lo que sucedió es que en el interín resuelve ir a un programa de televisión a hacer una confesión que la involucra directamente en la comisión de un delito. Lo que plantea el Sapo es interesante, a mí me llamó la atención cuando vi el informe ayer, y es que si ella efectivamente ante Sandra Fleitas ya le había dicho que no era Orsi, el programa para Fleitas es irrelevante, porque por lo pronto lo principal, que era el objeto de su investigación, y era si efectivamente le había sucedido eso con Orsi como culpable o como presunto victimario, bueno, eso ya caía, ¿no? Si la confesión fue exactamente así. Claro. Si fue exactamente así. No fue Orsi. ¿Usted está convencida de que no fue Orsi? No fue Orsi. Porque, ¿cómo bueno, a partir de eso? Porque distinto es que haya dicho, bueno... No estoy segura. Sí. Exacto. El tema tiene otros ribetes ahora porque Orsi anunció en una rueda de prensa, vamos a escucharlo ahora si quieren. Por un lado, hizo su evaluación de los últimos acontecimientos, pero también anunció que va a hacer una denuncia, o sea, que plantea una denuncia en fiscalía por simulación de delito, pero que deja abierto a quién le cabe esto.
porque él entiende que no le cierra que sean 2 personas confabuladas y nada más que eso. Escuchen lo que decía hoy de mañana. Incluso hasta se sugirió, por lo tanto, estoy convencido de que hay que ir hasta el hueso con esto, hay que seguir investigando qué pasó. ¿Qué se sugirió? ¿Quién está atrás? No sé, por eso digo, la justicia verá cuál es el trasfondo del asunto y qué es lo que pasa, porque hay detalles que evidencian que esto no es 2 personas que un día se juntan y se les ocurre hacer lo que hicieron. Lo otro es que a partir de esto, a partir de esta constatación de que hay que ir hasta el hueso, hay que ir hasta el fondo, mis abogados hicieron la denuncia por simulación de delito y por supuesto por difamación. Y lo otro es que entiendo claramente que acá hubo una maniobra política, esto es un operativo político. El énfasis es que Orsi, y atrás está el MPP obviamente, y mirá la declaración que sacó el Frente Amplio el sábado, se insiste en que esto es un operativo político, pero no es la fantasía de 2 personas que tiraron, hay algo de fondo. Fue un operativo político, lo confesó Romina Celeste. Claro, pero que va más allá de la envergadura es lo que está por dilucidar. Lo que en tal caso tenés que investigar es el alcance de este operativo político. Sí, porque que Romina te diga quiero influir en la interna, ya es un operativo político. Hoy Sánchez fue más allá y habló de aquella cifra de que se contrataron bots para sí, hay que ver cómo hacer esa cuenta, ¿no? Y bueno, por eso mismo, ellos manejan una cuenta y dicen que hasta los últimos días esa no sé si se cruzaron alguna vez con ese video, ¿no? Bueno, sí. El chastre de Orsi seguía circulando. Por eso, vamos a ver qué dice la justicia. Exacto. Ellos por ahora se mantienen en esa prueba. No sé si tienen algún elemento más o no. Seguramente, porque me imagino que va a seguir hablando Jorge Díaz a partir de ahora. Creo que Orsi. A ver, digamos, yo creo que el remiendo no va a estar a la altura del enchastre, ¿no? El remiendo es lo que está pasando ahora, ¿no? Que se está hablando públicamente de que fue una operación para perjudicar a Orsi, ¿no? El enchastre está hecho. El remiendo creo que está teniendo como un alcance que por ejemplo tiene, ¿no? Cuando alguien termina enchastrado, después... Para mí el enchastre se ha revertido. ¿Se ha revertido? Absolutamente. ¿Se ha revertido? No. Sí. Yo creo que nunca se... Nadie te saca los 2 meses que... No, te distrajo, te sacó de foco, exactamente, ¿no? O sea, eso sí. Te hizo perder tiempo. Capaz que políticamente, claro. sí. Eso está claro, pero digo... el enchastre queda remendado en el momento en el que hay... las 2 personas que pusieron este tema en la agenda y después ante una denuncia ante la policía que derivó en un caso judicial, confesaron que complotaron contra vos. Y ahora lo que queda saber es cuál es la profundidad de ese complot y si hay más personas involucradas, y quiénes son esas personas y quién está detrás, porque es evidente que es un tema de muchísima importancia para la sociedad uruguaya, para la política uruguaya. No, por eso de muchísima importancia. Yo quería terminar con esto. O sea, el enchastre fue enorme, el remiendo está siendo grande, como quizás no ha pasado en otras oportunidades donde se enchastra a alguien y después sale, digamos, un pedido de disculpas que no ocupa ni una décima parte de lo que fue el enchastre original. Una carta y en de el 3 medio, párrafos, y en el medio yo creo que hubo una actitud relativamente civilizada por parte del entorno, ¿no? que circunda la política, que tiene que ver, no sé si con la prensa, con la propia sociedad, que no se subió al caballo de lo que se entendía era un enchastre del vamos, por más que no había pruebas, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo me quedo con esa impresión. En Santo y Seña se llegó a decir que parecía verosímil o que resultaba convincente el primer testimonio de Paula, ¿no? Bueno, está. Ahí tenés una. en tal caso una excepción. Sí. No sé si le parece que la general... No, está bien. Yo estaba pensando en el sistema político, más que nada, ¿no? Escuchen a Pablo Iturralde si quieren antes de cerrar. Sí, ahora vamos. Una cosa que sí hubiera sido muy distinto, y yo te digo, el enchastre no tiene remiendo, es si todo esto se conocía después del 30 de junio, Orsi perdía una interna, y esto lo conocíamos al poco tiempo de haberse tramitado esa elección. Porque ahí, obviamente vos no podés evaluar el impacto de esto sobre que Orsi pierda una interna, porque es multifactorial. Pero ahí sí, vos podés decir, bueno, el enchastre
no tiene Funcionó. remiendo, porque Claro. en realidad hubo una operación política que lo terminó quizás afectando en su posibilidad de ser presidente de la Cumplió su República. objetivo. Claro. Abriendo un poco el paraguas de opinar, ¿no? Tenés por un lado la actuación del Frente Amplio, si querés, y de ahí han aparecido críticas varias, ¿no? Una crítica fue el tema de la acusación de un plan, un operativo grande para afectar, sin nombrar quién podría ser exactamente, si no sembrás como una suspicacia generalizada en todo el sistema político. Otra podría ser cuánta consistencia hubo en el hecho de, bueno, no creerle a Romina Celeste en un momento, después creerle. Romina sale un día con un audio diciendo que todo es falso y al otro día hacer un comunicado formal, si eso está bien y si está mal. Ahí tenés toda una serie de críticas hacia el Frente Amplio, ¿no? Y después podés hacer otras vinculadas al Partido Nacional, ¿no? Romina Celeste seguía siendo militante, tenía una agrupación. El Partido Nacional fue muy reacio a meterse con este tema, por distintos motivos que después podemos ver. Pero finalmente se iba a discutir hoy en el directorio del Partido Nacional la expulsión de Romina Celeste. Ayer ya había un run entre los propios dirigentes del Partido Nacional de que se tenía que discutir esto y se tenía que laudar de una vez por todas. Romina el domingo de noche hace público mediante redes sociales que ella misma renunciaba. Sin embargo, hoy se la expulsó. Pablo Iturralde habló un poco de ese tema, explicó lo de la renuncia o no renuncia. Escuchémoslo. De una resolución del Partido Nacional expulsando a la señora Romina Celeste. Intenté comunicarme ahora hace un rato con Yamandu Orsi, no lo pudo hacer, seguramente está con toda la actividad, para transmitirle nuestra solidaridad personal y política, nuestra preocupación por determinados actos que afectan un clima de campaña que naturalmente no le hace bien al sistema político. Para nosotros es grave, es muy grave. O sea, no le aceptan la renuncia, la expulsan. Lo que ella hizo en la noche de ayer fue mandarme un WhatsApp diciéndome que iba a renunciar y luego hizo un video en el cual comunicaba su desvinculación. Nosotros creemos que tiene que tener determinadas formalidades. Esta cosa no es, te aviso que renuncio. Ahí estaba Pablo Iturralde, el Partido Nacional emitió un comunicado donde comenta que se expulsó, que se la inhibe, que mandó a la Corte Electoral la inhibición de que se presente bajo cualquier lista con el lema del Partido Nacional y obviamente canceló el sector de Romina Celeste, así que formalmente la expulsó del partido y la inhibe a presentarse bajo ningún cargo con el lema del Partido Nacional. ¿Piensa que sigue este tema o ya se terminó del todo? No, yo creo que es un tema que tiene que seguir. Es decir, tiene que seguir los carriles que siempre tenía que seguir. De un lado, cuando se hizo una denuncia, que olía raro, pero se hizo una denuncia, y que la justicia era la que tenía que actuar. Y bueno, ahora la justicia tendrá que seguir actuando, con más razón, ¿no? Así que va a seguir el tema. Bien. No así en fácil desviarse porque hay que hacer una tanda. Se viene ¿Cuándo fue que lo hablamos esto? La semana pasada. Fue el tema de si Uruguay debería o no. Uruguay que quiere abrirse nuevos mercados, quiere entrar al Transpacífico. Está este acuerdo sobre el tema patente sobre la mesa, las ganas que tiene el Poder Ejecutivo de que se apruebe, de que Uruguay entre. Hay gente que no está de acuerdo con este tratado. Lo que pasa es que este tratado termina siendo previo a entrar al acuerdo transpacífico. O a otros posibles acuerdos. También que hay no, otros, no solo es un camino directo ese que tenemos más cerca, ¿no? De cumplir, de todo. Sí, es un tema sobre patentes, básicamente. Es un tema de patentes. Sobre desarrollo y. Más que nada. Y sobre intereses creados. Exacto. Es un tema de patentes, de adherir a un tratado internacional que adhieren casi 160 países y que te permite no patentar, pero sí solicitar el reconocimiento de una patente de la manera más ágil y menos burocrática en 160 mercados donde en un plazo de 30 días queda activada tu patente. Es un reclamo del sistema de científicos del Uruguay. Sí, es un reclamo, porque permitiría a quienes inventan y patentan, ¿no? Rápidamente asegurar
su patente en 160 mercados. Sí, tiene una ventanilla única que Exacto. le permite expandirse por el mundo. No es algo que vean con buenos ojos los laboratorios nacionales que utilizan, sobre todo venden medicamentos de altos costos que no tienen patente, ¿no? Que utilizan genéricos, entonces pueden ver afectado su negocio, eso puede tener un impacto no solo en el negocio del laboratorio, sino quizás en los precios de los medicamentos. Bueno, hay informes a favor, hay informes en contra, esto va a ser tratado en el legislativo el 13 de mayo, en el plenario de diputados. La idea es que se vote si Uruguay adhiere a este tratado de patentes. El Partido Nacional votaría, el Partido Colorado votaría, el Frente Amplio vota en contra. Resta saber qué pasa todavía con la actitud de Cabildo, que ha dicho que esto puede ser perjudicial para la industria uruguaya. Lo cierto es que más aquí en el tiempo, o más allá, lo que piensan casi todos es que Uruguay deberá hacer una transición a adherir a tratados de patentes, teniendo o contemplando cómo eso puede perjudiciar coyunturalmente a determinadas industrias aquí en Uruguay. Bueno, de eso vamos a hablar justamente con científicos. En julio del año pasado, el gobierno envió al Parlamento un proyecto de ley para que Uruguay suscriba al Tratado de Cooperación en materia de patentes. Hacerlo es imprescindible para, por ejemplo, que nuestro país pueda adherir al Acuerdo Transpacífico, uno de los objetivos en la agenda del gobierno en materia de apertura comercial. Sin embargo, bueno, el camino no es sencillo. Esto tuvo mucho tiempo en comisión, después se encontraron los votos para aprobarlo en comisión con un informe positivo en mayoría, y ahora deberá tratarse en el plenario de diputados. La fecha original era mañana martes, pero aparentemente va a ser el 13 de mayo, el día que el plenario de diputados pondrá a votación a ver si Uruguay adhiere al Tratado de Cooperación en materia de patentes. No es sencillo porque, por ejemplo, el Frente Amplio no acompaña y Cabildo Abierto creen que sumarse al Tratado de Patentes podría impactar en la industria uruguaya del medicamento. Entonces, ya sin el Frente Amplio y sin Cabildo no estarían los votos necesarios para aprobar. ¿De qué va este tratado? ¿Qué beneficios traería para nuestro país según la mirada de quienes lo defienden, ¿no? Bueno, vamos a conversarlo con el decano de la Facultad de Química, Álvaro Mombrú, y el director ejecutivo del Institut Pasteur de Montevideo, Carlos Battiani. A los dos, bienvenidos, gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ambos por la invitación. Me gustaría empezar por cosas básicas también, ¿no? Porque a veces damos por sentado o asumimos que queremos conocer lo básico y de pronto cuando nos explican un poco más nos damos cuenta que todavía nos falta saber mejor en la materia de los básicos. ¿Qué es una patente y qué es este tratado de cooperación en materia de patentes? Empiece cualquiera y se complementen. Sí, una patente es un registro que se hace de una invención original que es aprobada a nivel internacional y que luego se licencia para su explotación en distintos países. Tiene, digamos, aplicación local en la medida en que la licencia se da y se ha aprobado en los distintos países. Y en ese marco existe lo que se llama el TCP, que es un tratado por el cual a nivel internacional estas patentes son aceptadas, son aprobadas, se le da un marco internacional precisamente de reconocimiento, y es de eso que se trata precisamente esto que se está discutiendo. Nosotros el año pasado en Facultad de Química, en el mes de julio también, promovimos una reunión en donde invitamos de las dos tendencias, digamos, para que pudieran exponer cuáles son los pros y los contras de precisamente que Uruguay adhiera al tratado TCP. Fue una jornada muy importante, se encuentra en YouTube, la pueden buscar, y realmente es algo que mueve muchos intereses, que es importante discutirlo y tratar de llegar a algún acuerdo, ¿no? Carlos. Simplemente remarcar que el Tratado de Cooperación en materia de patentes no le roba
el derecho a cada país a opinar sobre determinada solicitud de patente. ¿Qué es lo que le permite el Tratado de Cooperación a Patentes? Como bien decía el profesor el profesor Monbrú. Nos debe estar escuchando. Le mandamos recuerdos. Saludos. La patente básicamente es un derecho que uno tiene cuando hizo una invención. Y después te permite licenciarla, que vendría a ser una especie de alquiler, ¿sí? Para que la gente entienda bien simple. El depositarla en un país que está adherido al Tratado de Cooperación de Patentes, ¿qué le permite al inventor y al dueño de la patente, que generalmente son las instituciones académicas? Le permite que después, al año, la pueda solicitar en todo el resto de los países que están adheridos a ese tratado, que hoy son 158 países, y hay unos 9, 10 países que no adherieron al tratado. Eso lo que facilita es la protección de la patente. Si no, antes uno tenía que ir país por país, y las oficinas decían sí o no en función de eso. Hoy sigue siendo igual, nada más que una vez que uno lo deposita en un país que pertenece al Tratado de Cooperación de Patentes, automáticamente tiene derecho a solicitarla en el resto de los países que están adheridos, pero cada oficina de patentes nacional la puede aceptar o la puede rechazar. Bien, creo que eso es importante. Hoy día tenés una oficina de patentes local. No obliga a uno que adherió al tratado a aceptar una solicitud nueva. Eso para tener en cuenta porque en el debate a veces no queda claro. O sea, hoy día tenés una oficina de patentes nacional donde vos vas y patentás tu desarrollo. Intelectual. Exactamente. Esta funcionaría una vez que Uruguay se incorpore a este tratado como una ventanilla única hacia todos estos otros países. Exacto. Por ejemplo, China tiene su propia oficina y es muy difícil entrar a la China con un producto que no sea chino y que uno no entre de la mano de un inventor o de alguna manera un involucrado de China. O sea que adherir al tratado de patentes significaría para cualquiera que patente en Uruguay, vamos a decir, una manera menos burocrática de aplicar para que su aceptación de la solicitud de patente tenga mayor adhesión en muchos países. Exacto. Pero los países son los que toman la decisión final de aceptarlo. Y esto en el tema de costos me imagino que es importante. También en tema de conseguir un socio que desarrolle lo que vos inventaste, ¿ayuda? A ver, en la experiencia nuestra de Pasteur, que Pasteur empezó con una política muy activa de patentamiento en el año 2014, 2015, y hemos conseguido varias patentes en los últimos años, ya desde la época del director ejecutivo anterior, Luis Barbeito. En nuestra experiencia, no tanto, porque lo otro que se precisa para uno tener capacidad de generar una patente es tener profesionales que se dedican a escribir las patentes. La escritura de la patente, como todo en este mundo tan tecnificado, es una especialidad en sí misma. Por ejemplo, en los Estados Unidos, los abogados que escriben patentes generalmente tienen doble formación. Tienen una formación ya sea en un área de la ciencia, en química, en física, en software, etcétera, y una segunda formación en leyes. Y trabajan en el marco de un estudio jurídico, pero con la formación que le permite redactar la patente. Porque ¿cuál es el juego? Ya entrando más chiquito, el problema de una patente es que cuando uno la redacta, después van a venir la competencia, va a leer la patente y va a tratar de flanquearla de alguna manera. Es decir, acá quedó un agujerito, me voy a entrar por esa ventana. Entonces ahí, cuanto más sólida es una patente, cuanto más experiencia tiene el que presenta la patente, menos chance tenés de que la competencia eventualmente te bloquee la patente o te la gane. Pero siendo la pregunta original, o sea, hoy incorporarse a este tratado ayudaría a los desarrolladores locales de patentes por un tema de plazos a conseguir, digamos, socios para desarrollar sus inventos. Y sí. Se iniciaría un proceso. Exacto. Se iniciaría un proceso. Es un proceso de aprendizaje, un poco como decía recién el doctor Battiani. Las patentes en sí mismo son un documento que, voy a citar un ejemplo. Nosotros los científicos estamos acostumbrados a dar detalles sobre todo lo que hacemos porque precisamente es lo que permite validar ante un científico de otra institución a nivel mundial a repetirlo y hacerlo. En este caso, si uno se pasa de rosca en los detalles, deja por fuera un montón de, por decir, compuestos que hacen lo mismo o formas de llegar a lo mismo. Y ahí son los intersticios que decía Carlos, que efectivamente ocurren y que eso es todo un proceso de aprendizaje. Y en este proceso, si Uruguay ingresa
si se convierte en un país más de todos estos que forman parte del TCP, se empieza un proceso de aprendizaje por el cual Uruguay se puede volver un productor de conocimiento de estas características en forma, digamos, frecuente, que eso es un poco el balance de quienes cuestionan el ingreso. Es decir, la posibilidad de que sea frecuente, que efectivamente produzcamos conocimiento patentable. Que sea frecuente ese proceso, pero pregunto también porque quizás sea un argumento que se escucha en este momento. Uruguay no tiene suficiente masa crítica de patentar como para iniciar un proceso que puede perjudicar otras áreas del Uruguay, por ejemplo, los costos de los medicamentos. ¿Eso es un argumento válido? Decir, no patentamos mucho, no patentamos casi nada como para preocuparnos por este tipo de tratados. Yo sin ir muy a fondo, porque la verdad es que creo que el estudio que hicieron los economistas a solicitud del gobierno del año pasado y estudios previos que ya se habían hecho, y creo que además hay una razón mucho mayor. Si hoy uno busca el mapa de países que adhirieron al Tratado de Cooperación de Patentes, el mapa mundial, ese mapa está dividido en dos grupos. Un grupo de 158 países y un grupo de muy pocos países, unos 15, que no hay una relación ni siquiera ideológica. ¿Tá? Quiero dejar bien claro acá una cosa. Cuba, China, Corea del Norte y Rusia forman parte del Tratado de Cooperación de Patentes. Esto no es el capitalismo contra el anticapitalismo, no es la Guerra Fría. Los países que quieren exportar medicamentos, que quieren producir conocimiento, como decía el profesor Monbrú, que quieren producir conocimiento y exportar su conocimiento, y sobre todo, si uno quiere posicionarse como un hub de innovación, es como un contrasentido no estar en el Tratado de Cooperación de Patentes. Eso me parece que tiene que quedar meridianamente claro. Y no creo que los demás países hayan entrado sin tomar en cuenta que eso los iba a perjudicar desde un punto de vista de un sector en particular. Entonces yo lo que creo es, las reglas mundiales están arriba de la mesa, nosotros como país chiquito no las vamos a poder cambiar, y la pregunta que hay que hacerse es cuál es la manera más inteligente de jugar el partido. A mí me quedó pendiente una, o sea, se puede llegar a generar know-how de esa expertise tan particular que es la mezcla del derecho con el desarrollo de un sector en particular, ¿no? Eso es porque de adherirnos a este tratado vendrían empresas a patentar localmente y necesitarían de esa mano de obra. ¿Es por ese lado que ustedes dicen que se desarrollaría esa parte de la industria? Yo visualizo una primera etapa más de intercambio con conocimiento que ya existe en el exterior. Más que el hecho de instalarse, somos una plaza chica en cualquier contexto. Lo más probable es que quienes produzcan conocimiento, las instituciones de investigación que puedan desarrollar nuevos productos, puedan directamente intercambiar con importantes estudios a nivel mundial sobre el tema. Hay un proceso que se va a tener que ir dando en caso de ser aprobado, y ese proceso va a llevar tiempo a que se dé una instancia de esas características, pero quizás en algún momento se pueda dar. En realidad hay que ver cómo evoluciona el tema. El tiempo ya ha hecho que muchas patentes que eran precisamente quienes causaban principales problemas o algunos posibilidades de perjuicios a las empresas hayan caído, con lo cual cada día como que juega a favor para que el perjuicio sea cada vez menor en un momento de cambio grande entre, por ejemplo, si uno piensa desde el punto de vista farmacéutico, de transición de moléculas chicas a medicamentos biológicos. Entonces, en ese marco, bueno, hay un cambio que se está dando y bueno, veremos si se aprueba este proyecto, cómo podría afectar. De nuevo, hay quienes tienen una postura, hay quienes tienen otra y hay un balance ahí que hay que ver. Después me queda repreguntar eso de la molécula chica, la molécula biológica, porque no lo entendí y me parece... Es un cambio de paradigma, digamos, la farmacéutica. Sí, supongo. Claro, pero por ejemplo, los medicamentos estos nuevos que están haciendo la revolución en el tratamiento de la obesidad. Recuerden que la obesidad, de todos los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, es el único que en el estudio Framingham se detecta por allá por la década del 60 y se demora más de 50 años en lograr efectivamente encontrar un tratamiento efectivo. Para todo el resto de los factores de riesgo cardiovascular, la hipertensión arterial, la diabetes,
el tabaquismo, etcétera, se encontraron soluciones en no más de 15 a 20 años. Para la obesidad se demoraron más de 50 años. El fármaco que está hoy, la Fundación Novo Nordisk danesa fue la primera en llegar, y después el laboratorio Lilly también, son biológicos, es decir, que son moléculas similares a moléculas que ya tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Esos fármacos que se llaman biológicos o biofármacos son la nueva tendencia a nivel mundial. Bueno, por ejemplo, en Uruguay hoy no tenemos los médicos disponibilidad de comprar en Uruguay el original de esa molécula. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Los pacientes no se están tratando en Uruguay? Sí, se están tratando. ¿Los médicos no lo están indicando? Sí, lo están indicando. ¿Y cómo viene el medicamento? Viene desde Brasil, por contrabando. ¿Y cómo viene? ¿Se cumple la cadena de frío? ¿No se cumple la cadena de frío? ¿Eso es mejor para la situación de los pacientes en Uruguay? Y después va a venir una pregunta que me parece muy importante ya dejarla planteada. Cuando nosotros hablamos de originales y de genéricos, que los genéricos, para lo que la gente común entienda, cuando Álvaro mencionaba, se cae la patente y todos los laboratorios pueden empezar a hacer copias. Esos son los genéricos, ya sea de moléculas pequeñas o de biológicos. Las copias, es muy importante conocer la equivalencia que tienen con el original. Un médico, cuando receta un medicamento, sabe el efecto que tenía el original. Ahora, ¿sabemos el efecto que tienen todas las copias que hay en Uruguay, por ejemplo? ¿Quién certifica los genéricos? Ahí está. Esa es la pregunta. Hoy, ¿acá en Uruguay alguien certifica los genéricos? No hay. Hubo un principio de un proyecto de ley que finalmente no prosperó, estamos hablando hace unos 15 años atrás, y la Facultad de Química creó lo que se llama el Centro de Biodisponibilidad y Bioequivalencia, que se encuentra en este momento en el piso 7 del Hospital de Clínicas, cuya función es específicamente esa, es determinar de dos fármacos que son aparentemente idénticos, cuán confiable es la absorción a nivel orgánica de uno o de otro. Y realmente puede dar diferencias muy grandes, y eso es algo que también el país debería encarar con mucha preocupación, porque le va a la salud de las personas. Exactamente. Puede ser un placebo, puede ser algo que se elimine totalmente. Si pensamos en la cantidad de medicamentos en base a los genéricos que hay en el mercado y se le pone un porcentaje de cuáles han sido certificados, ¿en qué porcentaje estaríamos hablando? Y me animo a decir que cerca del más del 90% básicamente no conocemos la equivalencia. Pero perdón, me quedó una planteada. Sí. Entonces el argumento de los que están en contra de esta adhesión, ¿no? Que dicen que va a venir un diluvio de patentes extranjeras, y que cuando disminuye la tecnología liberada, ¿no?, al dominio público, bueno, esto va a hacer que se encarezcan los costos de los medicamentos, en particular de los de alto costo. Ese es el argumento de quienes están en contra de pagar patentes es más caro que utilizar copias que carecen de patente, entonces eso termina encareciendo el medicamento. Siempre estamos hablando acá de medicamentos de altos costos, ¿no? Eso es lo más importante. Sobre todo alto costo, dicen, ¿no? Pero no, porque, por ejemplo... ¿Pero qué responden a esa que es la crítica más generalizada? Y bueno, yo creo que hay una cosa que está bien estudiar y analizar. ¿Qué pasa con el costo de los medicamentos en los países que están en el tratado, que venden el original, antes y después de que caiga la patente? Las patentes, ¿qué significa que caen? Las patentes, cuando se otorgan por un periodo de 15 a 20 años máximo, ¿sí? Después las patentes caen y todos los demás laboratorios quedan con la información disponible para poder hacer las copias. ¿Qué pasa con el precio del medicamento el día antes de que caiga la patente y el día después? Normalmente la diferencia de precio es de un 90%. Entonces, eso es en los países que se manejan solo con los originales. Y cuando tienen las copias son permitidas, están estudiadas por la autoridad sanitaria. Eso es lo que no pasa en Uruguay. En Uruguay uno va a comprar a la farmacia y cuando compara el precio entre el original, el del laboratorio original y el de un genérico, antes y después de que caiga la patente, la diferencia de valores no es esa, es otra, mucho más al medio. Entonces yo creo que ahí hay algunos temas que habría que estudiarlos. Pero sobre todo, creo que, como decía Álvaro, para los médicos, el no saber qué estamos medicando, qué estamos recetando, cuando uno indica un principio activo, que es el medicamento, entonces es muy complejo, porque cuánto bien o cuánto mal le va a hacer ese medicamento al paciente, hoy no lo sabemos.
Vamos a hacer una tanda. Estamos hablando con Carlos Battianí, que es director ejecutivo del Institut Pasteur de Montevideo, Álvaro Mombrú, que es el decano de la Facultad de Química, sobre la posibilidad de que Uruguay adhiera al tratado internacional de patentes, tratado al que han adherido casi 160 países, y es una discusión que se va a dar en el Parlamento la próxima semana. Cuenta con los votos que Uruguay adhiera del Partido Nacional y el Partido Colorado, porque resultó ser un tema relevante para este gobierno. En contra del Frente Amplio, probablemente Cabildo tampoco acompañe, así que finalmente Uruguay no va a quedar adherido. Vamos a ver, todavía falta algunas semanas para ver cómo se terminan decantando esas negociaciones. Recién mencionaron al pasar, y la dejo para conversarlo un poco más después de hacer la tanda, justamente una evaluación económica de la adhesión de Uruguay al Tratado de Convención de Patentes, ¿no? Por supuesto que la comisión parlamentaria que aprobó esto tuvo informes a favor e informes en contra, ¿no? Yo voy a dar algunos puntos para poder conversar con ustedes de una forma más bien a favor, que es el de evaluación económica de la adhesión de Uruguay, hecho por Juan Dura y Néstor Gandelman. Hacemos la tanda y volvemos con eso. Bien, estamos conversando con Carlos Battianí, director ejecutivo del Institut Pasteur de Montevideo, y con Álvaro Mombrú, que es el decano de la Facultad de Química. ¿De qué tema estamos conversando? Bueno, de que hay un proyecto de ley que se va a estudiar, se va a votar en el Parlamento, seguramente la próxima semana, la intención es que sea el 13 de mayo, para que Uruguay suscriba el Tratado de Cooperación en materia de patentes. Resumiendo mucho lo que hemos hablado, para los que recién estén escuchando esta entrevista, bueno, esto genera, si se quiere, intereses contrapuestos. Por un lado podemos ubicar a la comunidad científica del país, que es favorable a que Uruguay adhiera. Por el otro lado podemos ubicar a los laboratorios locales que no ven con buenos ojos porque entienden que esto puede afectar la industria. ¿De qué manera? De dos maneras. De que los precios de los medicamentos, especialmente de los medicamentos de alto costo, suban, sean más caros, o bueno, de que afecte la rentabilidad de los laboratorios y que eso termine impactando, por ejemplo, en el empleo, ¿no? Esas serían dos formas de verlo. Quedamos, antes de volver, en mencionar, por ejemplo, uno de los insumos, hubo 4, por lo menos 5 insumos, que yo estoy al tanto, que se manejaron en la comisión, algunos favorables, algunos menos favorables, con más críticas, sobre qué impacto tendría, ¿no? Que Uruguay adhiriese a este tratado de cooperación en materia de patentes. Bueno, Juan Dura, el economista Juan Dura, y Néstor Gandelman hicieron uno de estos estudios y dentro de los puntos que marcan o detallan en este estudio dicen algunas cosas. Por ejemplo, la adhesión al TCP no genera efectos retroactivos. Esto implica que el impacto de la adhesión se limita a los nuevos productos que entrarían al mercado patentados vía el TCP y que los laboratorios propietarios de la patente hubiesen decidido no patentar por el régimen vigente que ya existe en Uruguay para patentar medicamentos. Después dice, la evidencia internacional relevada indica que la adhesión al TCP reduce el número de patentes solicitadas en el país firmante durante 18 meses y luego sube para alcanzar el nivel que hubieran tenido de no haber mediado la firma del tratado. Es decir, la adhesión al TCP no aumenta el número de patentes que se solicita en cada país. Y por último dice, en línea con esta evidencia internacional, no encontramos estudios que analizaran el impacto del TCP sobre el empleo o sobre la industria local. Entonces no hay estudios para un lado o para el otro. Son algunas de las cosas que dice este informe, que obviamente es bastante más largo que los puntos que yo leí, ¿no? Es una tabla de contenido de cientos de páginas. Bueno, en relación a los argumentos que más hemos escuchado, ¿no? Por lo menos de quienes están en contra de los laboratorios locales, esto haría que, por ejemplo, yo acabo de dar indicaciones de qué estaría pasando, pero mucho del temor es que haya un torrente de patentes que sacuda, ¿no?, el negocio de los laboratorios, afecte su rentabilidad, genere precios más caros, genere problemas de empleo. Entonces ahí se hace fuerte el argumento de eso de defender la industria nacional por defender el empleo. Y defender la industria nacional también por defender la soberanía de que no sea el TCP el que determine qué medicamento tiene patente o es patentado y cuál no.
ante este conjunto de argumentos o temores, ¿qué pueden decir ustedes? Yo quisiera agregar algo, un elemento más que no se está manejando, pero que tiene que ver. Uruguay es el único país que no tiene agencia nacional regulatoria en tema de medicamentos. El único de toda Sudamérica. Lo cual condena de alguna forma que las exportaciones de los laboratorios nacionales no sean a los mejores mercados. Con lo cual su nivel de exportación es más bajo de lo que debería. Yo creo que este es un muy buen momento para cuando estamos hablando de cuestiones que pueden afectar la producción nacional, de plantear la necesidad que Uruguay, por fin, deje de ser el único en toda la región, en toda Sudamérica, en no tener una agencia de estas características. ¿Por qué razón no la tiene? No lo sé. Tiene sus costos. Seguramente en su momento quienes podían haber tomado la decisión simplemente balanceaban y decían no vamos a invertir en esto. Y el saber. Pero la pura verdad es que afecta directamente. Y cuando uno piensa en cómo puede afectar en el mercado interno... Perdón la interrupción. Sí, por favor. Mejora, por ejemplo, tener una agencia así, la redirección hacia mejores mercados que den la posibilidad de obtener mejores beneficios. Sin ningún lugar a dudas. Y la exportación es definitivamente donde van a marcar diferencia los laboratorios nacionales, más que en el mercado nuestro, que es muy chico. Entonces, perdón que a todas esas preguntas yo puse sobre la mesa algo más que realmente hay que considerarlo en este momento, y es que Uruguay debería considerar muy fuertemente, en un tiempo relativamente corto, poder abrir una agencia de esas características, cumpliendo lo mismo que tienen todos nuestros vecinos y dejando a nuestros laboratorios en igualdad de condiciones que quienes están, por lo menos en ese marco, que quienes están compitiendo a nivel regional, para poder ir a mercados que puedan ser de más valor. Entonces, creo que eso hay que considerarlo, porque es parte de la ecuación de cuando decimos que en realidad el TCP puede afectar de una u otra manera. Esto también afecta y muchísimo. Carlos, sobre un poco de las preguntas que quedaron planteadas. Sí, y el otro punto que creo que es importante remarcar, a ver, como médico lo primero que quiero decir es, la industria es bárbaro, tiene un valor en sí mismo, hay una cantidad de empleos involucrados, etcétera, pero no nos olvidemos del fin último de la industria farmacéutica, que son los pacientes. Entonces a mí me importa mucho la calidad del medicamento y que los médicos cuando recetan sepan bien cuál es el efecto que va a hacer ese fármaco, a favor y en contra, los efectos benéficos y los efectos adversos. Punto uno, que es muy importante, la calidad del producto, que hoy en Uruguay, como ya dijimos, no está controlada y no está garantizada. El segundo punto es, y esto lo voy a decir por experiencia personal, cuando uno tiene una patente, y después que pasa esos 18 meses que lo deposita en un país que forme parte del Tratado de Cooperación de Patentes, tiene que definir lo que se llama las fases nacionales. Uno tiene que definir en qué países quiere proteger su medicamento, porque eso hay que pagar año a año en el orden de un par de miles de dólares, pero cuando haces la lista de países es una cantidad importante para mantener la patente en esos países. Entonces, normalmente, ¿en qué se basa esa toma de decisión de una empresa que tiene una patente y va a decir, bueno, ahora voy a fases nacionales? Voy a proteger en Estados Unidos, voy a proteger en Europa, que ahora se convirtió en un único país, voy a proteger en Australia. ¿En qué países voy a proteger? Bueno, en gran parte eso se basa en el mercado potencial. ¿Es Uruguay un país atractivo para que los laboratorios vengan a proteger una patente a Uruguay? Esa es una pregunta que también es importante. No van a salir todos corriendo si pensamos en el interés comercial de los mercados. De los comunes. A mí me queda, porque hablamos mucho de la industria farmacéutica, pero también hay otro actor que creo que ha alzado su voz, que es la industria de los agroquímicos y la veterinaria eventualmente, ¿no? Que es parte sustancial de la producción nacional. Dicemos, si se libra al dominio, con la tecnología librada al dominio público, en este momento se puede producir este tipo de productos a menor costo. Si se ingresa a este tratado, eventualmente aumentarían los costos que influyen en la producción agropecuaria. Y de vuelta a la pregunta, porque estamos todos sabiendo que vivimos en un mundo donde existe una única salud. La salud animal impacta directamente en la salud humana y la salud ambiental impacta directamente en la salud humana y viceversa. Entonces la pregunta es, sí, menores costos y la calidad, de vuelta.
Vos decís que hoy día tenemos peor calidad que si ingresáramos a este tratado no digo y eso. entraran estas otras empresas a ofrecer este tipo de productos. Lo que digo que no está estudiado y que es muy importante estudiarlo. Lo que digo es que nosotros hoy no podemos saber, porque no hay estudios que lo demuestren, de que las copias de los medicamentos, tanto en el área animal como en el área humana, no están controlados. Y eso es lo peor que nos puede pasar. Finalmente, para cerrar, y quizá a modo de comentario, le pido una reflexión a los dos sobre dos puntos que me parece interesante. Acá escuchamos un conjunto de argumentos de por qué adherir a este tratado es bueno y otros tantos conjuntos de argumentos de cómo esto no necesariamente impactaría de mala manera en la industria local, ¿no? De los laboratorios, por ejemplo, ¿no? Y de hecho, en la evidencia también podemos ver que hay casi 160 países que adhirieron, son los más. Exacto. Entonces, supongo que ninguno de ellos quiso pegarse un tiro en el pie para que su industria local se viera notoriamente afectada, y hubo un proceso quizás de transición y para que hubiera una adecuación en tal caso de esas industrias. Entonces, la primera reflexión que les pido es, ¿por qué piensan que los laboratorios locales ven con malos ojos moverse un poco del lugar en donde están? Y la segunda es, ¿por qué el sistema político y su sistema de partidos con representación parlamentaria no han encontrado un consenso para avanzar en esta materia? Creo que es un tema controvertido y eso respondería un poco la segunda pregunta. Cuando es un tema muy técnico, cuando hay cuestiones económicas, cuando hay cuestiones técnicas desde el punto de vista químico, farmacéutico, del agro, evidentemente es razonable de que cueste tomar una decisión. Y yo creo que lo primero de todo es incertidumbre. La primera respuesta para mí es incertidumbre. Quien tiene un negocio, y es bien razonable, cualquier cambio tan fundamental, tan de cimientos como este, puede llevar a preocupar. Yo creo que de todas maneras hay varios elementos que desde el punto de vista académico y yo diría incluso científico, comercial, están alzándose en el horizonte, que pueden dar oportunidades a que esto realmente no sea un problema grande. Lo hablamos, el tema de los medicamentos biológicos. Lo hablamos, el tema de, que no mencionamos nada, nos hemos centrado y siempre nos centramos en el principio activo, pero hoy por hoy hay más que eso. Hoy por hoy hay sistemas de envío de medicamentos a lugares específicos del organismo, en donde quizás ahí sí, como uruguayos, podemos hacer desarrollos importantes que pudieran ser patentables. Entonces, simplemente el hecho de no conocer, de imaginar como que el escenario de hoy es el mismo escenario dentro de unos años, genera preocupación, lo cual yo no me animo a decir que no es razonable. Pero vuelvo a decir, en el mundo están ocurriendo otras cosas en este mismo marco que pueden abrir ventanas de oportunidades que pueden ser incluso hasta mucho mejores. Sí. Es complejo. Carlos. Yo voy a contestar la pregunta citando a mi querido profesor Ricardo Pascale, expresidente del Consejo de Administración del Instituto Pasteur, que falleció recientemente, como todo el mundo sabe, diciendo que los uruguayos tenemos una tremenda aversión al riesgo y un miedo al futuro. Entonces creo que eso contesta mucho estas preguntas y me gustaría hacer dos reflexiones finales. Primero, que todos los países de Sudamérica, no de Latinoamérica, de Sudamérica, nos preguntemos por qué ninguno de nosotros puso nunca en nuestra historia un medicamento en la farmacia. Creo que eso es una pregunta importante, sobre todo cuando Argentina tiene 3 premios Nobel en ciencia y en medicina. Entonces eso es una pregunta para reflexionar. Y la segunda es, si hay una evidencia más que sobrada empíricamente que demuestra que los países se desarrollan invirtiendo en ciencia, tecnología e innovación, ¿por qué es que Uruguay invierte 5 veces más, por ejemplo, en su sistema de defensa, en Fuerzas Armadas, que en conocimiento, que en educación, en ciencia, tecnología e innovación? Creo que también esas dos preguntas van atadas a este problemón que tenemos. En realidad no es un problemón, es un problemita que está arriba de la mesa, pero que nos muestra la dificultad para avanzar que tenemos hacia el camino que creo que ya está señalado. Bien, Carlos Batiani, director del Pasteur, Álvaro Mombrú, decano de Facultad de Química. Quedan más cosas para hablar
Ya veremos cómo sigue este tema, porque por lo pronto tendría una instancia parlamentaria de votación la próxima semana. Gracias por estos minutos en Fácil Desviarse. Gracias a ustedes. Fácil Desviarse.